La ventana me va a cerrar. Entonces dice que hay muchos más. Nosotros hemos visto solamente unos cuantos instrumentos. Y dice, los que en realidad se utilizan en los talleres son innumerables. Hay muchos, ¿no? Pero muy específicos, ¿no? Dice, generalmente tienen un uso específico y, y depende sobre todo en las cosas que se fabrican en el taller. Entonces, esos instrumentos ya son como los que nosotros hemos visto, pero especializados. Ya sea, dice, específicos, ya sea por los principios en los que se basan alguna vez o por la modificación de sus extremidades para dichos usos. Por ejemplo, hemos visto que alguna vez se puede medir también una ranura al interior de un agujero, por ejemplo. Eso es muy específico y aunque no es único, digamos, muchas empresas están interesadas en poner una ranura así dentro. Entonces, ese sería un ejemplo de los instrumentos que son distintos solamente por las extremidades que usan. Entonces, por lo que los presentados en este capítulo dice deben considerarse solo una pequeña parte de los mismos. Sin embargo, nos da una idea general de lo que se utiliza en los talleres. Sistemas automáticos de medición y calibración. A medida que se automatizan los procesos industriales, las mediciones y calibraciones deben mantenerse también a la par. No puede ser que no se automaticen y no se hagan más modernas. La calibración automatizada se suele hacer actualmente de dos maneras diferentes. Una de ellas es el control del trabajo durante el proceso de fabricación, o sea, directamente en la máquina que está fabricando. Es realizado por calibración continua con retroalimentación de la información y normalmente con compensación automática del posicionamiento de las herramientas. O sea que esto se refiere más bien al desgaste, por ejemplo, de piezas que se van fabricando. ¿Qué quiere Eva Morales? Dígame. Pueden hablar. Eva Morales levantó la mano y dice, ¿qué Lo será? siento, ingeniero, me equivoqué. ¿Cómo? Me equivoqué, lo siento. Ah, ya, está bien. Entonces, esto tendría que ver con el hecho de que las herramientas se van gastando de a poco y entonces la calibración original, el diámetro, por ejemplo, original de una cilindrada, o sea, ¿cómo se llama? De una fabricación de un cilindro, va quedando cada vez un poquito más grande, ¿no? Cada vez que si se van fabricando cientos de cilindros, a veces ya entre medio hay que hacer dos cosas. Una, se puede volver a afilar la herramienta que se gastó, o otra, se puede adelantar un poquito la posición de la herramienta de manera que el diámetro que se fabrica sea el que se solicitó a un comienzo. Entonces, ambas cosas pueden hacerse y ambas cosas pueden hacerse. Bueno, una sería de calibración continua, o sea que se puede medir con un rayo, por ejemplo, láser o con un rayo infrarrojo. Se puede medir exactamente el diámetro del cilindro que se está fabricando y por tanto también se puede mover. El movimiento de las máquinas puede ser muy preciso, unos cuantas de centésimas de milímetro para volver a tener la calibración que se quiere, ¿no? Eso sería parte de la calibración continua. Sin embargo, si se decide y volver a afilar la herramienta, entonces hay que parar el proceso y ya no se referiría a eso. Dice entonces con retroalimentación de la información. Sería en el caso de que la máquina sabe entonces que está haciendo ya muy grande el diámetro y va a estar llegando a la cota máxima permitida, entonces puede adelantar un poquito para la próxima vez que haga el cilindrado, de manera que esté un poco más abajo, ¿no? Entonces sería la compensación automática del posicionamiento de las herramientas. La segunda forma es la calibración de control después del proceso o después de la máquina. En esta alternativa, las partes que salen de la máquina pasan a través de un calibrador automático, una unidad
de control está conectada con el calibrador, de manera de separar o clasificar las piezas por tamaño y ajustar o detener el proceso si se verifica que las piezas no se están fabricando dentro de los límites permitidos. Ambos sistemas se llevan a cabo, tal como se dijo antes, de manera total o al menos parcialmente automática. O sea, la idea es que sean automáticos en lo posible, de modo que solamente requieren la suspensión, la supervisión de personal especializado, disculpa, así como la ejecución de las correcciones que no pueden hacerse de manera automática, por ejemplo, el afilado, y requieren la participación directa de los operarios. Por lo que dice, en general, ni el costo, ni el esfuerzo, el tiempo del control de la calidad se vuelven prohibitivos. Y por el contrario, abarcan la totalidad de la producción. O sea que en este caso ya no estaríamos haciendo un muestreo para medir cada cierto tiempo una muestra de las piezas que vamos fabricando, sino que estarían midiendo continuamente todo lo que se va fabricando. A ver un momentito, quiero ver si yo tenía por aquí algo que había visto. Por aquí clasificación, voy a ver un momentito. Un ejemplo grande que me tocó ver. Si encuentro, mala suerte. Wow, no hay. Aquí, por ejemplo, entonces vamos a mirar, vamos a dejar de compartir y voy a compartir pantalla, esta. Aquí, por ejemplo, van a fabricar un tubo con costura. La fabricación del tubo con costura, ¿de qué consiste? Por ejemplo, vamos a poner la siguiente. Aquí sería, wow, no se puede. Aquí llega al puesto de trabajo, llega una tira de plancha delgada, digamos, tiene 800 milímetros de ancho, puede ser, pero tiene unos 6 metros de largo. Y el espesor puede ser de 2, 3 milímetros. Entonces, de esta tira se la va a convertir en un tubo, pero mediante soldadura. O sea que esto se va a doblar como un cucurucho, como esas con esos cucuruchos de papel que hacen para ponerle a uno las pastillas cuando compra las pastillas sueltas, pero aquí ese cucurucho se va a ir soldando, ¿no? Entonces, yo espero poder mover esto. No puedo mover por ahí. Y aquí se ve, este es 6, es de la etapa, el puesto de soldadura. Me parece que era el anterior que se estaba viendo. Aquí estaba el puesto de soldadura, está avanzando la línea y aquí, entonces, aquí se va a soldar. Ahora, como se suelda por adentro, la soldadura también es automática. Y aquí se ve un poquito, es una especie de espiral, ¿no? Esta parte ya ha pasado, o sea que la pieza, la plancha plana va entrando y aquí hay una especie de tobera que la va haciendo así en redondo, en espiral, y entonces una vez que está colocada en espiral y está bien colocada, una a continuación de la otra, entonces la máquina automática va soldando, ¿no? Entonces va soldando a la entrada, cuando empieza a hacer ese tubo, ¿no? Este es un tubo con costura, porque también se fabrican tubos sin costura. Entonces este tubo con costura
se hace de esa manera. Una plancha plana va entrando y aquí se la hace cilíndrica, pero cilíndrica como los cucuruchos esos de pastillas que compramos, ¿no? Entonces va a aparecer una cicatriz, digamos, que va a ser a todo lo largo, una espiral, pero esa espiral tiene que estar soldada. No se puede soldar a mano, desde luego, sino que es una máquina automática en la que va soldando. Y aquí entonces el resto del taller. Aquí están saliendo, aquí está la máquina de soldadura que se convierten, aquí en esta esquina se convierten, las que son planas se convierten en tubos, y acá están los tubos soldados ya. Entonces cada cierto trecho se van cortando, aquí están cortando el tubo. Yo quisiera ver si hay otro más, aquí está. ¿No? Entonces aquí están los tubos cortados que se llevan aquí, o sea, esto gira, de manera que los tubos se van direccionando del puesto, el puesto 3 y el puesto 4 son puestos de entrada de la tira plana. Entonces, una vez que se ha vuelto tubo con costura, pasan al puesto 6, no pasan al puesto 7, ¿no? 5 y 6 son todavía, el puesto 6 es el puesto donde se suelda, donde se vuelve aquí antes, justo antes del 6, se vuelve tubo y aquí se lo suelda y después ya el tubo soldado sigue y se va cortando a los largos especificados. Por ejemplo, cada 6 metros se corta. Entonces aquí hay tubo fresco, tubo crudo, digamos recién soldado, pero que tiene que pasar todavía por todos los otros controles de la fábrica. Entonces, yo no me acuerdo dónde puede ser que aquí hubiera un control de rayos X donde van viendo si todo ha quedado bien soldado o hay algunas partes que son muy delgadas o algunas partes que no se soldaron. Entonces, la misma máquina va dando vueltas por donde está la máquina de rayos X, que es la que va mirando si ocurre alguna anormalidad. Entonces el tubo va dando vueltas, la máquina lo hace dar vueltas y lo hace avanzar. De tal manera que en cualquier momento en que ocurra eso, la máquina le echa un chorro de pintura blanca. Entonces el tubo sigue avanzando, pero los que son defectuosos ya llevan su pintura blanca por acá y entonces eso va a pasar aquí. Los que tienen su pintura blanca van a pasar, yo no sé cuál es, porque aquí sigue el del 17, viene el 8, viene el 9, seguramente se hace el acabado de los bordes también, porque los bordes cuando cortan, quedan unos bordes que son cortantes, entonces eso también tiene que terminarse bien. Y después pasan por aquí y entonces pasan la máquina que va a hacer una soldadura, va a soldar en las partes que quedaron mal. Entonces sabe dónde soldar porque echaron un chorro de pintura blanca, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de control. Piense en todo este proceso de fabricación que cubre toda no sé, un manzano, ¿no? Eso era lo que quería mostrarles. Y aquí podemos dejar de compartir. Esa es la idea de algunas cosas que se pueden compartir directamente como parte del proceso de fabricación, controles. Entonces dice que en este caso, por ejemplo, ni el costo no requieren la participación directa de los operarios, porque son las mismas máquinas las que detectan si hay alguna zona que está mal soldada, si hay alguna zona que está muy delgada, o que requiera que se le eche un cordón de soldadura adicional. Entonces, esto que dice aquí es correcto. Dice, ni el costo ni el esfuerzo del control de calidad se vuelven prohibitivos y por el contrario abarcan la totalidad de la producción. Aquí esto va a impedir a su vez que se entregue un producto defectuoso, ¿no? Cuando se entrega un producto defectuoso, hay el problema de que hasta se puedan armar los otros lugares donde van esos tubos y puede haber después un accidente. Entonces va todo probado.
Medición de características superficiales. Entonces ahora continuamos con, una vez que hemos visto todo lo que es la fabricación propiamente tal, ahora queremos ver algunos aspectos muy importantes dentro de la fabricación y tiene que ver con el mantenimiento de la forma. Nos pasamos mucho tiempo y con mucho cuidado fabricando formas en metal mecánica porque necesitamos que cada pieza tenga sus características dimensionales específicas, ¿no? Entonces, los tamaños de cada arista tienen que tener los ángulos en que se fabrica cada arista tienen que entrar dentro de una tolerancia que está especificada. Entonces queremos que una vez que salen de la producción, esas especificaciones permanezcan durante un tiempo que se llama, por ejemplo, puede llamarse la vida útil de las piezas. Normalmente, eh, eso va a depender de las características superficiales. Y donde más importante es esto, es en los lugares donde las piezas que hemos fabricado están más solicitadas, ya sea por el medio ambiente, que es corrosivo, o ya sea por el rozamiento que tienen con otras piezas fabricadas. Entonces, justamente en las partes más importantes, necesitamos que las piezas mantengan su forma. Entonces, una gran parte de eso tiene que ver con la característica superficial, vale decir vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, dicen determinadas aplicaciones, no solo es importante conocer la calidad dimensional de las piezas, sino también su calidad superficial. Esa calidad superficial se expresa en la rugosidad. Entonces, hablamos de rugosidad cuando queremos hablar de lo buena o lo mala que es una superficie. En una pieza se pueden distinguir la superficie ideal, que es la del plano de fabricación. Cuando nosotros hacemos un plano, las formas que tiene la pieza en ese plano, digamos que son o corresponden a las ideales. Y entonces, a contraposición de eso está la superficie real, que es la que obtenemos al fabricar la pieza. La superficie real nunca es geométricamente perfecta, ya que está constituida por crestas y valles. Y aquí vamos a aumentar un poquito el tamaño. Y vamos a aquí. Vaya. Entonces, la superficie real nunca es geométricamente perfecta, ya que está constituida por crestas y valles. Y mientras más pequeños sean estos, más perfecta es la superficie. Estas irregularidades pueden ser divididas en irregularidades macrogeométricas y microgeométricas. En primer lugar, los errores de la superficie real pueden ser errores dimensionales, que hemos llamado simplemente eso D. Queríamos que la altura fuera una altura dada y nos ha salido un poco más grande, un poco más chica, ¿no? Entonces ese es un error dimensional. Queríamos que la superficie superior fuera paralela a la superficie inferior y nos ha salido con con un cierto ángulo, no es paralela. Entonces a eso le llamamos el error geométrico y está especificado, así como el primero estaba especificado por un tamaño extra, ¿no es cierto? Este segundo está especificado por un ángulo de inclinación de la superficie. Entre los errores que puede haber es que nosotros queríamos que esa superficie fuera recta, plana recta, pero no ha salido plana recta, sino que tiene una ondulación. Tiene unas ondas grandes que llamamos justamente la ondulación. Y adicionalmente queríamos que fuera lisa la superficie, pero no ha salido lisa, sino que es rugosa. La superficie técnica que detecta los errores macrogeométricos
los grandes, son los sensores dimensionales, geométricos, y también la ondulación se mide, se reconoce utilizando un palpador de punta esférica de 24 milímetros de radio. A partir de esa medición se determina qué acabado superficial se necesita y con qué equipo se lo hará. Y por otro lado se mide también la superficie medida, pero en esta vez con un palpador de una punta esférica de una micra, que revela las asperezas superficiales que tienen las que tienen alrededor de 2 micras, más o menos, y que constituyen la rugosidad. La rugosidad, con sus crestas y sus valles, influye grandemente en la dureza de la pieza. Y aquí, a menor rugosidad, mayor dureza, ¿no? O sea, uno puede imaginarse que si la pieza está en contacto con otra que también es sólida, que es dura, se van a aplastar estas crestas y valles, y mientras más pequeñitos sean, mientras menor sea la rugosidad, menos pueden aplastarse, ¿no? Mientras más altos sean, más se van a aplastar, entonces la pieza tiene una dureza menor. También influye la superficie, la lubricación de superficies de rozamiento. Nos interesa que si va a haber un rozamiento, o sea, va a haber contacto metal a metal, nos interesa que no fuera directo, sino que hubiera un fluido entre medio que llamamos la lubricación. A menor rugosidad, mejores son las características de la lubricación. Podemos imaginar que la lubricación es un chorro, es una, ¿cómo se llama? Un envoltorio de un líquido que es viscoso, el aceite, por ejemplo, la grasa. Y entonces, si las discontinuidades que tiene, la rugosidad que tiene la superficie es pequeña, esa capa no se va a romper. Mientras que si son unas rugosidades, unas crestas muy altas, van a romper la capa de lubricación, y entonces el rozamiento no va a ser igual, sino que va a estar a brincos, digamos, ¿no? Por otro lado, la resistencia del material a la fatiga. A menor rugosidad, mucha mayor resistencia a la fatiga. Esto es muy importante. La fatiga es un fenómeno. Tenemos que prevenir la falla. Y la falla de los materiales puede darse en falla estática. Cuando estamos armando la pieza, resulta que se apretó muy fuerte, o estaba mal calculado el perno, o pasa algo así, de manera que a medio armar, el conjunto se rompe. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la pieza rota, sacamos el perno, lo que haya sido lo que se rompió, y se reemplaza con uno nuevo. Si es necesario, se puede poner uno más grueso. Pero hay otro tipo de fallas que ocurren cuando la máquina está en funcionamiento. Y esa máquina puede ser, por ejemplo, un automóvil que está en una carretera, pero puede ser también un barco, puede ser un avión. Entonces, cuando ocurre eso en pleno vuelo, resulta que va a ser mucha gente la que está en peligro. Mismo también el auto, cuando está corriendo por una carretera, si sale una de las ruedas, probablemente el auto no va a poder mantener su dirección con una rueda menos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, la fatiga tiene que ver, el material se cansa, porque lo normal es que lo estemos hostigando con carga que varía en el tiempo, ¿no? Nos imaginamos que hay tracción, compresión, tracción, compresión, tracción, compresión, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, un eje de un automóvil que da vueltas, entonces, con una carga encima. Entonces, el eje está sujeto a flexión, y la flexión, sabemos nosotros que en la parte superior origina una compresión, y en la parte inferior de la pieza origina una tracción. Pero eso va girando y girando,
de manera que lo que estaba abajo pasa a estar arriba y lo que estaba arriba pasa a estar abajo. Y entonces, cuando estaba arriba tenía compresión y cuando estaba abajo tiene tracción. Entonces, hay tracción, compresión, tracción, compresión, tracción, compresión desde el punto de vista del material. Entonces, la rugosidad actúa en ese momento como un concentrador de esfuerzo, o sea que hay pequeñas grietas y esas pequeñas grietas de rugosidad van a originar probablemente que esa grieta se vaya propagando. Y entonces se va propagando de a poquito cuando ha llevado ya 50.000, 100.000 veces que, ¿no? Que se aprieta, que se suelta, que se aprieta, que se suelta, entonces llega a unas 200, 300.000 y de repente esa grieta se hace tan grande que el material ya no puede soportar la carga y se rompe. Y se rompe inmediatamente. Entonces, es típica esta ruptura fatiga, pero tiene mucho que ver con la rugosidad. Entonces, se diseña, muchas veces se diseña a la fatiga porque es tan importante, las piezas son tan importantes que hay que diseñar a la fatiga. Y entonces necesitamos controlar la rugosidad, hacer que la rugosidad, porque puede ser que debajo de una cierta rugosidad, la resistencia del material al cansancio va a resistir mucho más mientras menor sea la rugosidad. Entonces, en todas las ocasiones en que el material va a estar sujeto a fatiga, tiene que controlarse la rugosidad. Y por último, la corrosión. La corrosión, si nos imaginamos que la corrosión es un líquido que va comiendo en la superficie del material, entonces la rugosidad sería o llevaría aparejado el hecho de que la pieza tiene una superficie más grande, ¿no? Porque tiene crestas y valles, crestas y valles, crestas y valles. Entonces, una mayor cantidad de material de la pieza estaría en contacto con ese líquido que ocasiona la corrosión. En cambio, si no hubiera crestas y valles y fuera una superficie lisa, esa superficie sería menor y la corrosión también sería menor. Entonces, si es muy importante la corrosión, entonces también tenemos que ver que la pieza sea rugosa dentro de cierta tolerancia además. Por eso dice, resulta imprescindible especificar y controlar también la rugosidad de aquellos casos en los que la pieza vaya a estar sometida a alguna de las solicitaciones indicadas más arriba, siempre que la importancia de la pieza lo justifique, claro. Y por último, siempre que el trabajo que hace la pieza también lo justifique, porque si va a estar sujeta solamente a carga constante, eso no va a suceder nunca, a no ser que sea una carga a calor, o sea que hay además temperatura y que el material empieza a crujir, entonces esa es otra falla, pero no suele suceder. Y entonces se va haciendo, cada vez se va estirando como si fuera un chicle y de repente se rompe. Eso es solamente cuando el material trabaja a temperatura elevada. Entonces aquí hay un diagramita así pequeño de cómo es la rugosidad. Tenemos primero la ondulación, que son ondas grandes, y esa ondulación tiene una altura. Todo lo que nosotros decimos que tiene es algo estadístico, porque no es una cosa bonita que se, como no, hecho de, sino que estadísticamente vamos a sacar un promedio y vamos a ver que la altura de la ondulación es de tanto y que también el paso de la ondulación es de tanto, aunque no es ya tan geométricamente exacto, ¿no es cierto? Es algo estadístico, o sea, le vamos a dar a la máquina que mide la rugosidad, le vamos a dar una distancia, una longitud de medida. Entonces, dentro de esa longitud va a ir midiendo y va sacando el promedio. Entonces, nosotros hablamos de la altura de la ondulación, que es parámetro que va a ser la altura media, ¿no? El paso también. Y fuera de eso tenemos, entonces, sería
la diferencia grande con el plano, y fuera de eso vamos a tener las huellas producidas por la herramienta cortante. Entonces esas van a tener una cierta orientación para ir de atrás para adelante, de atrás para adelante o de adelante para atrás, o ambos, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Entonces esos bordes van a ser las huellas que va dejando la herramienta. Entonces cuando nosotros queramos medir la rugosidad, a esta rugosidad también tiene un paso, ¿no?, que es mucho más pequeñito que el paso de la ondulación. Es 500.000 veces más chico y tiene también una altura a la que llamamos la rugosidad. Pues vamos a ver. Entonces tenemos que indicar al que va a hacer la medición de rugosidad, tenemos que indicarle en qué dirección tiene que medir. Y eso ha de ser perpendicular a la dirección que llevaba la herramienta cuando hizo el trabajo, ¿no? Porque si medimos en dirección del trabajo que hizo, en dirección de estos surcos, entonces el instrumento no va a medir nada. Tiene que medir en dirección perpendicular a los surcos. Entonces tenemos que indicarle cómo, en qué dirección están los surcos. Entonces dice ampliación de un pequeño elemento de la superficie. Las irregularidades macrogeométricas constituyen la llamada ondulación, que se caracteriza estadísticamente como si se tratara de una onda. Así se trata, ¿no? Por un paso y una altura. Tiene una altura y un paso que se repite, que son los valores medios de estos efectos. La ondulación se origina en los defectos de la máquina herramienta en la que se está fabricando la pieza, tales como, por ejemplo, si nuestra máquina herramienta no tiene la suficiente rigidez, entonces se genera una vibración en la estructura de la máquina, ¿no?, para el uso que se le está dando, lo cual causa vibraciones que se reflejan en una cierta ondulación de la superficie. O también puede ser que las herramientas que se están usando sean giratorias. Y entonces, siendo giratorias, no estén balanceadas, o sea, que tengan una cierta excentricidad. Entonces, esa excentricidad va a hacer que cada vez que da una vuelta, la herramienta se vaya para un lado y pueda tener entonces útiles, cuando la herramienta tiene útiles giratorios, asimismo originan vibraciones de la herramienta que nuevamente se manifiestan produciendo una superficie ondulada, el desgaste desigual en las guías y bancadas, ¿no? Entonces también ese hecho va apretando más en un lado que en otro, en un momento que otro. Entonces eso va juntamente con el hecho de que la pieza va cambiando, la máquina va cambiando su posición, ¿no? Entonces va a tener un desgaste desigual de las guías y de las bancadas. Y eso se va a reflejar en la superficie ondulada y otros defectos, con un resultado similar. Por tanto, una máquina sin esos defectos, una máquina nueva, producirá superficies prácticamente carentes de ondulación. La rugosidad, por su parte, está constituida por crestas y valles, debidos a la acción del útil cortante, de la herramienta cortante. Normalmente vamos a hablar más de herramienta cortante, es decir, constituye una huella que va dejando la herramienta al darle forma al material y como tal no puede ser eliminada. También se la caracteriza estadísticamente por un paso de una altura, como si fuera una onda. A ambas dos las tratamos como si fueran ondas porque en el fondo son repetitivas. Estas características se miden en un plano perpendicular a la orientación de las huellas dejadas por la herramienta cortante. La altura media recibe el nombre de rugosidad y puede definirse de diferentes maneras. La rugosidad normalmente se mide en micras, o sea, son 1000 veces más pequeñas. Pretendemos medir las rugosidades de 1000 veces más pequeñas que los milímetros, ¿no? Sabemos que cada milímetro tiene 1 millón
o sea, mil micras. Un metro tiene 1.000.000. O también se miden, si son los americanos, las miden en micropulgadas, dependiendo del uso del sistema métrico o inglés. La rugosidad H igual R de T, aquí está H igual R de T, se define como la altura media. Esta sería la altura media, la línea delgadita, una es un poco más arriba, otra un poco más abajo. Entonces, si sacamos la media, ¿cómo se llama? La media es la estadística, ¿no es cierto? Entonces, H, la altura H, la RT, va a estar referida a esa altura media y también a la profundidad media, línea de fondo de los valles predominantes. Ya van a ver valles más profundos, valles un poco más menos profundos. Entonces, si se saca la media en una determinada longitud, entonces esa es para nosotros la línea de fondo de los valles predominantes. Entonces, esa sería la rugosidad, estaría relacionada con esa altura. Antes de 1955, hay un cierto cambio de paradigmas, digamos, porque se está preparando ya la fabricación en serie, digamos. Entonces, antes del 55 se medía preferentemente la rugosidad H, que es la media de la raíz cuadrada de los cuadrados de las alturas y valles. Aquí dice R sub T igual raíz cuadrada de, ahora aquí dice Y raya, esta raya casi no se nota, Y sub I menos Y raya. Esto es el error, ¿no? Porque Y raya es la media. Si hay, por ejemplo, 1.000 alturas, Y raya es el promedio, la media aritmética de todas las alturas que hay. Y sub I es la altura de cada una de esas, en cada uno de esos lugares. Entonces, Y sub I menos Y raya se refiere solamente al épsilon, la distancia, el error que hay entre la media Y raya y la Y sub I. Entonces sería épsilon sub I al cuadrado. Pero claro, aquí faltó la sumatoria, porque son 500, 1.000, 1.500 de estas. El I varía de 1 a 1.500, ¿no? Esas son muchas de estas crestas y valles. Entonces, está elevado al cuadrado porque algunos errores son negativos y otros son positivos. Entonces, si medimos la media, resultaría prácticamente cero. Entonces, por eso se definió así. La sumatoria de épsilon sub I al cuadrado partido por n, el número de I, varía de 1 hasta n, ¿no? Entonces sería la media. Y actualmente, en lugar de esta, la raíz cuadrada, la media, raíz cuadrada de los cuadrados de las alturas y valles, se prefiere mejor medir ahora el valor como una integral de los valores absolutos, de las alturas en valor absoluto. Si se puede hacer, macanudo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no tenemos la tecnología necesaria como para medir que unos son para arriba y otros son para abajo, pero podemos solamente su valor absoluto. ¿Ya? Entonces, en este caso, tendríamos que se podría aproximar a las alturas de 1 y ahora dividido entre n. Entonces, L constituye 1 partido por L de x igual 0 hasta L de esta integral, tiene que ver con una media, ¿no? Esto es el valor medio de toda esta suma que va a haber, entonces partida por la longitud en la que ocurre. Entonces, LS es el largo de la muestra que también está normalizado, como se verá en la unidad 2. En general, R sub T es alrededor de 11% más grande que R sub A. Entonces, exagera un poco lo que ocurre en cuanto a la rugosidad. Entonces, por eso se prefiere ahora la rugosidad aritmética.
por lo cual entrega un valor exagerado de las imperfecciones de la superficie. El rugosímetro es un instrumento que sirve para medir la rugosidad superficial. Para este objeto utiliza un palpador de punta esférica que se desplaza sobre la superficie de la pieza a lo largo de la longitud L. Para amplificar los movimientos de la punta del palpador, utiliza un equipo eléctrico-electrónico. Permite regular la velocidad de la medición y la carrera, es decir, la longitud muestral L. El instrumento entrega directamente RT o RA, o a ambos, como se requiera, y la frecuencia de la rugosidad. Y con ello, su paso. Según necesidad, se puede obtener también el perfilograma de la rugosidad. Yo no sé si tenemos eso aquí. Aquí tenemos un poco más en colores. Y aquí veamos lo que nos van a mostrar todavía aquí. El perfilograma de la rugosidad. El tamaño de los equipos que se utilizan para medir rugosidad varía grandemente, como así también la sensibilidad y la versatilidad, aunque se trata de que todos sean igualmente sensibles, a pesar de que algunos son portátiles, ¿no? Entonces, va desde equipos de laboratorio que tienen su mesa propia de mediciones, con muchas facilidades para asegurar la pieza cuya rugosidad se quiere medir, así como una columna que sostiene la cabeza de medición, o sea que aquí está ese equipo. Entonces sería un equipo de laboratorio, tiene una columna que mantiene la cabeza, todo el equipo de medición aquí, ¿no es cierto? Y entonces esto sube o baja dependiendo de lo que nosotros queramos. Aquí tenemos una base en V y tenemos una pieza, y esta pieza queremos medirle su rugosidad. Entonces va a haber, tenemos una punta de una aguja aquí, una aguja que hemos visto que tiene un diámetro de una micra. Entonces se va a ir recorriendo toda la pieza durante una longitud que nosotros colocamos aquí, la longitud de medición. Entonces, como resultado de la medición, vamos a obtener el perfilograma si queremos, o vamos a obtener el valor, la velocidad aritmética, ya sea en micras o también en 10 milésimas de pulgada, ¿no? Entonces tenemos todas las posibilidades. Aquí dice Starrett. Este es un equipo que se puede llevar en la cartera, un equipo estándar, o sea, portátil, ¿no? Un portátil, Surface Hardness Tester. Aquí tenemos la punta de el medidor de velocidad. Vamos a ver en algunos casos. Bueno, aquí se acabó y viene ya la dureza, entonces vámonos al otro lado. Entonces dice, muchos parámetros coexisten en la práctica de la fabricación, muchos parámetros de velocidad alternativos. Vamos a ver ahorita un poco, como 39 parámetros, dice exagerado, que en determinados casos se usan para juzgar la adecuación de la forma de la superficie real de una pieza para una determinada aplicación. Sin embargo, es la rugosidad aritmética la que se considera adecuada para juzgar la calidad de la superficie en la gran mayoría de las aplicaciones en muchos países industriales, sobre todo en lo que hace referencia a la metalmecánica. Como se ve en la página 45 del texto, R sub A es la media aritmética del valor absoluto de las alturas de las crestas y valles existentes dentro de la muestra de rugosidad, una longitud dada, medidas desde la línea media del perfil de rugosidad. El sistema de la línea media es del perfil, o sea que eso también tiene que medirlo la máquina, ¿no es cierto? Porque
entre las crestas y los valles, la gran cantidad de crestas y valles que existen, no hay ninguna línea media. Sin embargo, la máquina en este sistema tiene que calcular también la línea media y maquinaria de ese sistema de crestas y valles, ¿no? Entonces a eso le llaman el sistema M. O sea que todo va a estar referido a esa línea media. Se basa entonces, el sistema de la línea media se basa en una línea paralela a la dirección general del perfil que hace que la suma de las áreas que quedan por encima de dicha línea sea igual a la suma de las áreas que quedan por debajo de la misma. O sea, así está definida esta línea. Todo esto en el largo de la muestra de rugosidad. Claro, eso también determina, ¿no es cierto? O sea, como se va a contar solamente en el largo de la muestra de rugosidad y eso se desprecian también al comienzo y al final una cierta cantidad, etcétera. Hay mucha seguridad para hacer esa medición. Entonces, tenemos que tener un equipo electrónicamente capaz de integrar lo que va midiendo para sacar también la línea media. Esto se explica muy bien en el siguiente video que está en portugués. Supongo que con un poco de atención conseguirán entender bien su contenido. De todos modos, tiene la ventaja de poderlo repetir varias veces. Este es un telecurso 2000, metrología 18, rugosidades. Aquí lo vamos a ver, vamos a cortar entonces la medida, ¿cómo se llama? La grabación, vamos a pausarla para no tener problemas. El otro día hemos pausado, pero a medias, mejor. Y lo que pasa es que yo el otro día tenía problemas con el pago del Zoom, entonces y fui a que me ayuden allá en la universidad, pero fui en el laptop. Entonces hoy día cuando quise echarla a andar, empezó a fregar con que no me reconocía aquí y allá y no, partió a medias. Entonces ahora yo me molesté y dije, bueno, carajo, pues, si dejan de fregar, no dejan ni trabajar, voy a pedir que me devuelvan mi dinero y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, porque ya pues se pasan también. Entonces de repente apareció este otro Zoom, ahorita apareció otro Zoom y parece que se ha metido a medias. Bueno, de todas maneras, todo el mundo que estaba antes está en la reunión. Compartir pantalla, seguimos por aquí. Para medir las rugosidades se utilizan tanto rugosímetros portátiles como equipos de mesa. Los primeros caben dentro de un maletín, se llevan en los lugares que se requiere medir la rugosidad. Los otros trabajan sobre una mesa de mediciones y usualmente son comandados por una computadora. Vamos a ver entonces aquí, vamos a dejar de grabar nuevamente todos estos. Vamos a ver, no quiero que tengamos problemas después. Pausar. Existe el convencimiento de que la rugosidad es fundamental en el comportamiento de los componentes mecánicos y está, por lo tanto, en la base del mejoramiento de los productos. Entonces necesitamos medir rugosidad por calidad superficial. Su influencia se da principalmente en la calidad del deslizamiento, metal-metal lubricado. ¿No? Ya habíamos dicho que cuando tienen un movimiento y cuando ese movimiento es contra otra pieza metálica, y normalmente eso no es metal-metal, sino que también está lubricado. Entonces la calidad de la lubricación y por tanto el deslizamiento depende de la rugosidad. Resistencia al desgaste tiene que ver también, o sea que las piezas que tienen mayor rugosidad se desgastan también más rápidamente. La posibilidad de fabricar asientos fijos forzados. No hemos visto todavía lo que son asientos fijos, pero después vamos a ver que un tipo de piezas que trabajan juntas y que tienen que estar sin movimiento relativo entre ellas se llaman asientos fijos. Y hay algunos que son los más importantes de todos, que se llaman los asientos fijos forzados. Estos no se pueden fabricar en cualquier calidad
de superficie, ¿no? Tiene que ser una cierta rugosidad mínima. A partir de una cierta rugosidad, recién se pueden hacer asientos fijos forzados. El escurrimiento de los fluidos sobre la superficie tiene que ver también con la rugosidad, cuánto tardan en escurrirse los fluidos que están puestos para una determinada inclinación, una determinada temperatura, un determinado fluido, cuánto tardan en escurrirse. Eso también deben haber pruebas especiales y es importante para muchos trabajos, ¿no? El escurrimiento de los fluidos. Calidad de la adherencia de revestimientos protectores también tiene que ver con se pegan o no se pegan a la superficie, se pegan de forma igual, regular, o también son demasiado grandes las irregularidades y quedan algunas que no quedan bien protegidas, puede ser. La estanqueidad de superficies de contacto, si no puede escapar entre dos tubos, por ejemplo, uno va dentro del otro y la conexión tiene que estar estanca. Estanca quiere decir que no puede salir por ahí líquido, o si fuera el caso líquido, o gas. Puede tratarse de un gasoducto, por ejemplo, y no puede salir entre dos piezas que están juntas, no puede salir el gas. Por más que se haya soldado o cualquier cosa, tiene que ser o sea, tiene que haber una zona de superficies en contacto que sea estanca. Y la apariencia misma de las piezas va a depender de la rugosidad. Hay algunas, mientras más pequeñita, más se ve, más brillante se ven. Y mientras más pequeña la rugosidad y más grande la rugosidad, se ven como, tiene un nombre especial, eh, bueno, sin brillo, ¿no? La pintura también, no puede comprar pintura brillante o pintura sin brillo. Va a depender eso del tamaño de granos de la misma pintura que uno compra, ¿no? Y a veces puede ser más caro, en ese caso, la pintura que no es brillante. Entonces, todas estas cosas van a depender grandemente también de la rugosidad. Como se vio en el video de la medición por coordenadas 3D, además de llevar la línea de producción, eso hemos visto antes, a la línea de producción la comprobación total de la geometría de los productos CNC tan complejos como el bloque un motor, también se ha incluido, o se trata de incluir en lo posible, ahí mismo sobre el pucho en la cadena de fabricación, la comprobación de la rugosidad. Todo ello asistido por una computadora que guía sus movimientos. Entonces vimos nosotros que hay un robot que saca las piezas que se están fabricando, las saca de la línea de producción y las pone en la estación de mediciones. Entonces la estación de mediciones medía por coordenadas 3D, medía la comprobación total de la geometría, le he llamado yo, en todas partes, no solamente la dimensional de cada parte, sino que del conjunto, la geometría del conjunto, y todo se hace por medición de coordenadas 3D, o sea, por computadoras, productos CNC, se hace por computadora. Y también entonces ellos decían, estamos tratando de incluir un paquete, también una estación de medición de la rugosidad, porque normalmente se hace diferente. En una estación diferente se mide la, la calibración del tamaño y otra se mide la comprobación de la rugosidad de la superficie. Entonces, lo que se quiere es, una vez terminado el uno, se puede hacer inmediatamente el otro en el mismo lugar. Entonces, eso sería en cuanto a la rugosidad. Fuera de eso, entonces tendríamos ahora que ver
Volvemos un ratito a nuestro texto. Medición de la dureza, introducción. Juntamente con los requerimientos dimensionales y superficiales, la dureza constituye un componente fundamental de la calidad de los productos metalmecánicos, ya que sin una dureza superficial adecuada, los productos no podrán completar la vida útil para la que han sido diseñados. O sea, claro, van a perder su forma mucho antes. Sin experimentar, no podrán completar la vida útil sin experimentar mucho tiempo antes cambios de forma significativos. Desgaste en las partes más importantes que harán que no sea posible continuar utilizándolos. Esto sin importar la precisión y cuidado con la que hayan sido fabricados. Menos aún lo noble y costosa que haya podido ser la materia prima utilizada, ¿no? Que también se suele endurecer para el uso, ¿no? O sea, parte de eso es, por ejemplo, se les suele dar forma cuando son blandas y después se les da la dureza, que es la dureza de trabajo. Si no tuvieran esa dureza, entonces, si estuvieran ¿cómo se llama?, en condición blanda, las formas que se les ha dado no durarían mucho tiempo, ¿no? Por este motivo se incluye en este primer capítulo la medición de la dureza como un tema indispensable, ¿sí? Entonces estamos metiéndolo aquí, aunque no tiene que ver con lo dimensional, sino que con el mantenimiento de lo dimensional. La dureza es aparentemente una propiedad fácil de comprender y sin embargo existe la dificultad para definirla con precisión. Esto simplemente para comprender, pero no quiero que me lo ponga en el examen. Todo el mundo pone, es una propiedad fácil de comprender, pero no se puede definir. Simplemente es para comprender nosotros ahora de qué estamos hablando. Y dice, ¿por qué es difícil de definir con precisión? Porque no es posible medir la dureza de un cuerpo utilizando una unidad absoluta. ¿Cómo podemos saber si un cuerpo es duro o no es duro? Por ejemplo, podemos saber si un cuerpo, cuánto aguanta un cuerpo jalándolo cuando se rompe. Eso podemos nosotros entonces medirlo en newtons, por ejemplo, ¿no? La fuerza que hay que hacer para romper un cuerpo, por ejemplo, cuando es fuerza de tracción, es fuerza, bueno, en fin, condiciones, pero podemos definir esa fuerza que es necesaria, la fuerza de ruptura. En cambio, la dureza de un cuerpo, ¿cómo vamos a saber si es duro? Necesitaríamos utilizar una unidad absoluta que no han encontrado los que trabajan en esto, los que les interesa la dureza. Entonces, lo que se hace es tener unos sistemas de medición, pero que son comparativos, ¿no? Entonces, los métodos existentes son métodos aceptados por todo el mundo, pero comparativos. Y pueden clasificarse en 3 grupos. El primer grupo mide la dureza mineralógica o la resistencia que oponen los cuerpos al ser rayados. Este grupo de mineralógico se utiliza más bien en minerales, no tanto en metales, ¿no? O sea, en la metalmecánica no se suele utilizar la dureza mineralógica justamente porque está más bien hecha, o sea, fue la primera probablemente de las durezas. Los primeros que se preocuparon de la dureza fueron los geólogos y la utilizaron porque les sirve para reconocer los minerales, los distintos minerales cuando ellos van caminando por el campo. Quieren saber de qué encuentran una roca, encuentran una montaña, encuentran una mina con determinado material cubriendo y quieren saber de qué se trata, porque claro, tienen todos un poco la misma apariencia. Entonces, mediante la dureza, ellos pueden saber de qué material o tener una idea de qué material se trata, viendo la dureza mineralógica. El señor Mohs fue el que inventó la dureza mineralógica. Vamos a ver enseguida. El segundo grupo
es de aquellos que miden la resistencia de los cuerpos a ser penetrados. O sea, y para eso, esta es la dureza más comúnmente utilizada, y entonces usamos cuerpos que son los penetradores. Esta dureza puede ser estática o progresiva o dinámica, por golpe, ¿no? Entonces, sin embargo, queremos saber si otro cuerpo más duro puede penetrar al cuerpo cuya dureza tratamos de medir en forma comparativa, ¿no? Entonces, también esto es el número que saquemos de dureza va a estar, no va a ser una unidad absoluta, sino que va a ser relativa al cuerpo que hace la penetración. Entonces, ese cuerpo que hace la penetración también va a tener que estar muy bien definido en cada uno de los métodos de medición. Y también el hecho de que sea progresiva, entonces si se aplica la fuerza de deformación, de penetración, si se la aplica de a poco o se la aplica de golpe, ¿no? Entonces, según eso, podrá ser estática o dinámica. Y el tercer grupo es de los que miden la dureza elástica o al rebote. Tres de los métodos más usados pertenecen al segundo grupo y además son progresivos, y el cuarto al tercero, o sea, 4 métodos en total: el Brinell, Rockwell, Vickers y Shor. Estos tres primeros son muy parecidos y el Shor tiene que ver con la medición elástica del rebote. Existen tablas de equivalencias, como la de la figura. Aquí que vamos a ver que da además algunos ejemplos de materiales con esas durezas. Aquí tenemos los principales que nos interesan a nosotros, a pesar de que también están casi todos, ¿no? El Vickers, el Brinell, el Rockwell, el Moss y el Shor. Entonces el más antiguo parece que ha sido el Moss para minerales, las rocas que se encuentran en la naturaleza. Entonces van caminando por un sitio y quieren ver yacimientos de distintos minerales, entonces lleva su maletita para aplicar las distintas piedras, porque tiene que ver con piedras. El segundo probablemente fue el Brinell, y después vinieron el Brinell también definido como dureza, pero ya en cuanto a superficie metálica. Y bueno, a medida que fue avanzando la técnica, fueron haciéndose superficies más duras también. Sobre todo esto estuvo junto con guerras que se llevaron a cabo. Entonces, en las guerras se preocupan justamente de los revestimientos acorazados que no permiten que balas o los proyectiles penetren esa coraza. Entonces, se fueron creando otros materiales para los cuales el sistema Brinell ya no sirve. Entonces se creó el sistema Rockwell y también el sistema de Vickers, posteriormente al Brinell, ¿no? Y entonces después también en forma paralela, para materiales que son muy voluminosos o materiales a los que no queremos que les pase nada, porque como estamos viendo que tres de estos, Vickers, Brinell y Rockwell, tienen que ver con se le deja, ¿no? Segundo, dice, miden la resistencia a ser penetrados. O sea que tenemos que dejarle una marca al material cuya dureza vamos a medir, y esa marca puede ser, como hace rato dijimos en el caso de la rugosidad, dijimos que también, por ejemplo, cuando se trata de la fatiga, una marquita podría ser las veces de iniciador, de ahí puede partir una grieta y romperse. Entonces pueden ser destructivos estos ensayos, ¿no? Y puede ser que la gente, puede ser una pieza muy grande, una pieza muy valiosa, que no les interese que le pase absolutamente nada, que casi ni una mosca lo toque la superficie, porque se puede romper, digamos, algo que cuesta mucho dinero. Entonces pueden preferir, por ejemplo, el ensayo Shor, que mide solamente
hace un cuerpo, lo hace rebotar desde una altura, pero no deja ninguna marca del rebote, ¿no? Simplemente va a rebotar y vamos a medir la altura del rebote para decir qué dureza tiene, dureza short. Entonces aquí están comparados. Podríamos ver primero el MOS, y son piedras naturales, todas son piedras naturales, los diferentes, tienen ellos ciertas piedras que les sirven de escala. Entonces el más duro de todos es el diamante natural. Ese, como es una tabla de quién raya a quién, el diamante raya a todo el mundo, es el número 10. El 9, estos tres son piedras preciosas, el diamante, el corindón, el topacio, son piedras preciosas en el sentido que se utilizan también como adorno o como joyas, ¿no? Entonces, pero el más duro de todos es el diamante, después le sigue el corindón y le sigue el topacio más abajo. Más abajo viene el cuarzo, que ya no es una piedra preciosa, pero también es del mismo tipo. El feldespato, la apatita, probablemente esas ya no conocemos. Feldespato, apatita, espatofluor, la calcita. La calcita es la materia prima para las fábricas de cemento, que tiene carbonato cálcico, es muy blanda. El yeso también se utiliza molido para revestir las paredes, ¿no? Para que tenga un revestimiento que no es tan duro como el cemento. El cemento es muy duro si nosotros rozamos la piel, nuestra piel, la piel de los brazos o de las manos contra el cemento, probablemente sí. Si lo hacemos con determinada fuerza, nos vamos a hacer daño. Entonces se revisten con yeso. Entonces el yeso también se utiliza aquí como una de las piedras de dureza. Y el talco, que es el talco que también se usa en combinación para el cuerpo, ¿no es cierto? O sea, se muele muy finito y ese talco se suele utilizar para los niños de meses, de nacidos, por ejemplo, se utilizaba el talco para ayudar a combatir las llagas o las heriditas que puedan hacerse en la piel. Entonces, el talco es rayado por todo el mundo, es el material más blando que se conoce, ¿no? No hay nadie tan blando como el talco. Y le sigue el yeso. El yeso raya el talco, pero es rayado por la calcita. Pero la calcita la raya casi todo el mundo. La raya el espatofluor, la patita, el feldespato, etcétera. Este sistema de quién raya a quién es interesante. Ahora, algo que yo veo que no es muy bueno es la distancia entre uno y otro, no son iguales, ¿no? Aquí la distancia de 5 a 6, de 3 a 4, está puesto en combinación con las otras escalas que sí tienen unas distancias que son comparativamente iguales, o sea, tienen unas escalas lineales, ¿no? Y 50, 60, 70, 80 son escalas más o menos lineales, y estas, pues, usted no puede ver la distancia entre el talco y el yeso, no es la misma que entre el yeso y la calcita, entre la calcita y el patofluor están casi muy cerca, etcétera. O sea que es una escala muy desigual. Sí, entonces aquí Brinell, Vickers y Rockwell, el Brinell que mide hasta aquí a la izquierda, tenemos materiales que nos indican qué durezas tienen. El cobre, por ejemplo, muy blando, tiene dureza 10, tanto en la Vickers como la Brinell. Y en la Rockwell parece que muy blanda, pero muy abajo está. Los latones son aleaciones de cobre. Los bronces también son aleaciones de cobre, más duras, 10, 20, 30. El duraluminio, esta es una aleación de aluminio. Entonces, todos estos materiales blandos son no
ferrosos, ¿no? Entonces estos son los ferrosos, los cobres, las aleaciones de cobre y las aleaciones de aluminio. Vienen más abajo en la zona de la dureza. Más arriba vienen ya los aceros dulces, que son los aceros de poco carbono, que tienen 60 o 70 de dureza, tanto en el Vickers como en el Brenner. Y los aceros recocidos, que tienen estos aceros dulces tienen una cantidad muy pequeña de carbono, 0,4% de carbono. Estos tienen 0,6 o 0,8% de carbono, hasta por aquí, digamos, 0,8, 0,9. Estos deben tener menos ceros dulces, son muy blandos y no se pueden templar porque tienen demasiado poco carbono. Entonces, los recocidos sí, quiere decir que si no están en estado recocido, cuando se han estado golpeando o se han estado trabajando, tienen mayor dureza. Y para recobrar su estado blando, entonces se los recose. Entonces hasta ahí son parecidísimos del Brinell. El Vickers, que se ha hecho después del Brinell, está hecho así para ser parecido al Vickers, al Brinell, ¿no? El Vickers. Y el Rockwell tiene dos escalas principales, la B y la C. La B de bola, de una bola metálica que hace de penetrador, y la C tiene un cono de diamante, que es el penetrador. El Vickers tiene una pirámide de diamante, que es el penetrador. Entonces va subiendo aquí los aceros tratados térmicamente, los aceros de construcción son más duros, por los 300 van, y aquí en los Rockwell van por 300, por 100 de bola y por 25, 30 de Erkil. Los 300, 330 están más o menos parecidos. Este es el de cono de acero, cono de diamante. Y entonces estos son aceros de construcción de máquinas, son estos, no de construcción de edificios, sino que aceros de construcción de máquinas que van por ahí más o menos esa dureza. La cuerda de piano es un acero muy duro que sirve para los distintos tonos del piano. Entonces está alrededor de los 500 Vickers, 500 Brenner y como 50, ¿no? De Rockwell C. Aquí hasta aquí nomás llega el Brenner. El Brenner suele llegar, tiene hasta 700, pero ya a partir de 450 más o menos empieza estas mediciones ya no son exactas, ¿no? Se ve porque se va. En cambio, el Vickers puede medir hasta muy arriba, porque tiene un cono de diamante. Entonces mide no solamente cuerdas de piano, sino también aceros de herramientas, templados aceros para cortar otros aceros, se llaman aceros de herramientas, y estos templados para que sean más duros. Después hay otros que se llaman, que no son ya metálicos, así son carburos sintetizados, duros de 1500, 2000, puede ser también ¿cómo se llama? Otros materiales, la cerámica, por ejemplo, cerámica también es muy dura, óxidos cerámicos por aquí. Entonces el Vickers cubre todo prácticamente, ¿no? Puede cubrir desde los más blanditos hasta los más duros. El Brinell, entonces, por abajo está muy bien, pero ya por los 400, 450 por aquí empieza a dar unos valores que no son correctos, ¿no? ¿Por qué? Porque los materiales, tiene un penetrador que es una bola templada y esa bola ya se deforma demasiado
para la altura de los 700, 500, 600, ¿no? Entonces, como mide, vamos a ver después cómo mide la dureza, el número que uno calcula no está bien. Y el otro, el Rockwell C, también tiene un cono de diamante y puede medir también durezas muy grandes, ¿no? Así, no sé si está bien, muy bien. Parece que está bien. Esta tablita de cuadro comparativo de las escalas de dureza más utilizadas. Entonces vamos a ver estas. La mineralógica, ha visto lo que nosotros queremos. Se estableció en 1820 por el señor Mohs y se utiliza exclusivamente en minerales. Esta es la tabla. El 1 es el talco, el más blandito, rayado por todo el mundo, y el que raya a todo el mundo es el diamante. Entre medio está entonces. Aquí entre medio ponemos un ensayo que se llama el ensayo a la lima. Los que han estado en el taller metal mecánico o en soldadura conocen una herramienta manual para trabajar los metales, sobre todo el acero o el aluminio, o el cobre, el bronce, el latón, todo eso se trabajan con una lima, de forma manual, que es un acero con unos pinchos, unos pinchos muy, todos regulares, digamos, tiene la forma plana, es como con una pieza larga, como si fuera un cuchillo, pero no es como un cuchillo porque no corta en la dirección del cuchillo, sino que corta de adelante para atrás, de adelante para atrás, ¿sí? Y entonces va sacando pedacitos de la pieza sobre la que se aplica. Nosotros aplicamos con fuerza una lima. Entonces dice, hay muchas empresas pequeñas que no tienen el dinero suficiente como para comprarse un drómetro, ¿no? Entonces no tienen ninguna posibilidad de calcular bien, o sea, de saber exactamente cuánto es la dureza, sobre todo aquellos también necesitan hacer, por ejemplo, temple de acero, entonces necesitan saber si se templó o no se templó. Entonces, para eso no pueden comprar un durómetro. Entonces lo hacen de manera aproximada con el ensayo de la lima. ¿Cómo es este ensayo? Dice, es el más simple y útil para tener una idea aproximada de la dureza obtenida por temple en herramientas o piezas cementadas. Entonces, en el taller hacen herramientas o hacen piezas que están cementadas, entonces, o piezas que tienen que ser duras. Entonces, esas piezas las van a templar, pero no tienen tampoco equipamiento para medir a qué temperatura está la pieza antes de meterla al agua o al aceite, porque el temple tiene que ver con un enfriamiento rápido. Algunos de los aceros tienen que enfriarse en agua y otros tienen que enfriarse en aceite, ¿no? En aceite, sí. Pero tiene que ser un enfriamiento de determinada velocidad para que el temple agarre bien. Pero ellos no tienen durómetro y tampoco tienen un pirómetro para medir qué temperatura tienen las piezas. Entonces, la temperatura la sacan ellos por el color. Dice, entonces, está sujeto este ensayo a errores de subjetividad, pero no da resultados numéricos. Se basa, dice, en que con cierta aproximación, o sea, uno puede decir que con cierta aproximación se puede admitir que las piezas a las que no entra, a las que no raya la lima, entonces uno quiere rayarla, quiere sacarle pedacitos de material a la pieza con la lima, que es muy dura, pero si dio el resultado del temple, entonces la lima va a resbalar, y ya no raya a la material ese que quieren rayar, no le entra la lima, así dice. Entonces, se puede decir, se puede admitir, dice, que los materiales a los que no entran, los metales a los que no entra la lima, tienen una dureza superior al 60 Rockwell C.
600, 700 HB. 60 es Rockwell C, este es el Rockwell C. Rockwell C, 60 está por aquí, entonces se puede admitir que están por aquí, ¿no? Aceros de herramientas templados. 600, 700, el Vickers, el Brinell y el Rockwell C. Aunque este ya está dando cifras malitas, digamos, ¿no? Pero el Vickers y el Rockwell C. Entonces, se admite que si la lima no le entra, quiere decir que le agarró el temple. Hicimos bien nuestro temple. De acuerdo con el resultado obtenido, al tratar de limar el material, se puede decir si el temple o el tratamiento fue exitoso o no. Si no le entra la lima, quiere decir que nos salió bien el temple. Y si no, que hay que volver a hacer otro temple. Dureza Brinell, presentado por el profesor sueco, el señor Brinell, lo presentó en una reunión internacional, que era la Asociación Internacional para el Ensayo de Materiales, que existía hace mucho tiempo, ¿no? O sea, la gente que hacía ingeniería tenía sus asociaciones internacionales en la que iban presentando todos los adelantos que iban logrando, porque era patrimonio de todos ellos, ¿no? O sea, todos los adelantos servían para mejorar la industria y cada uno se sentía parte del mejoramiento que hicieran los otros. Entonces, este señor Brinell presentó el año 1900, al dar la vuelta de siglo, presentó su ensayo Brinell para la dureza, que se llama la dureza Brinell, y que consiste este ensayo en aplicar una carga progresivamente mediante una bola de acero muy duro de diámetro D mayúscula a la superficie plana del material a ensayar, como esto que estamos viendo aquí al lado. Aquí se supone que esto era una línea recta, la superficie, y se supone que cuando aplicamos la carga P a una bola de acero muy duro de diámetro D mayúscula, entonces se deformó un poco la superficie del metal sobre la cual estamos aplicando la carga. Y entonces pasó algo así. Entonces, después, una vez que ocurrió esto, se va a sacar la bola, el durómetro se lo va a sacar, o se va a sacar el material del durómetro, ¿no? Entonces, consiste en aplicar una carga P progresivamente a través de una bola de acero muy duro, de diámetro D mayúscula, a la superficie plana del material a ensayar. Si se mantiene esta presión por cierto tiempo, hay que mantenerla así durante un cierto tiempo y después se saca y se mide. Una vez que se saca, luego de quitarla del durómetro, se quita la bola y se mide el diámetro de minúscula de la huella con un microscopio, o también se mide la profundidad H. Normalmente para este ensayo no tenemos instrumentos para medir profundidades, que son de micras, ¿no? Entonces lo que se mide con un microscopio, se lee qué diámetro tiene porque aquí queda un cráter, ¿no? Un cráter que va a ser redondo aproximadamente, entonces se mide el diámetro del cráter, de minúsculo. Entonces eso se define. Las huellas de la bola H minúscula van generalmente de 2 a 6 milímetros. Mientras más blando el metal, más grande la huella, ¿no? El diámetro de la huella. Mientras más duro, más pequeñita. El número de dureza Brinell, ¿cómo se define? HB. HB se llama dureza Brinell, hardness. Hardness quiere decir dureza. Entonces, hardness Brinell es HB. Entonces, dureza sí corresponde o se define como la presión media de la bola y se expresa en kilos por milímetro cuadrado de acuerdo a esta ecuación. Dureza Brinell, hardness Brinell igual P partido por S, donde S es la superficie de la huella
y la huella es un cascote esférico, ¿no? Se puede matemáticamente, se puede calcular cuánto vale la superficie de ese cascote esférico. Y está aquí. Pi por D por paréntesis D menos la raíz cuadrada de D mayúscula al cuadrado menos D minúscula al cuadrado. Esto es la superficie del cascote esférico. Y si la anotamos en función de la altura de deformación H, entonces sería esta que está aquí. Pero nadie normalmente no tiene la posibilidad, el durómetro, que es el durómetro Brinner, solamente normalmente no tiene posibilidad de medir alturas de deformación. Entonces hay que leer, hay que saber cuánto vale la carga de penetración, hay que saber cuánto vale el diámetro de la bola y hay que haber leído el diámetro de la huella. Entonces se puede calcular con una calculadora cuánto vale la dureza Brinner. Como se puede ver en el gráfico de más abajo, para aceros ordinarios o cocidos con menos de 0,8% de carbono, el número de dureza Brinner y la resistencia a la tracción del material son aproximadamente proporcionales. Entonces vamos a quedarnos aquí porque ya nos dio la hora. Esto sería lo que dice. Aquí muchas veces nos interesa a nosotros saber la resistencia que tienen los metales, sobre todo el acero. Cuando estamos trabajando con acero, queremos saber de qué acero se trata y eso tiene que ver con la resistencia a la tracción. Ahora, la mayor parte de las industrias no tienen, ¿cómo se llama?, máquinas de tracción, o sea que no tienen ningún equipo para medir la resistencia a la tracción de acero. Y en la ferretería probablemente tampoco le dicen qué resistencia a la tracción tienen. Pero puede ser que esas empresas tengan así un subosímetro, ¿no? Brinner, que es el más clásico que había siempre, o que hay siempre. Entonces ellos, conociendo la dureza Brinner, la pueden multiplicar por esta constante 0,333 a 0,346 y obtienen la resistencia a la tracción en kilos por milímetro cuadrado, ¿no? O sea, si la dureza, por ejemplo, es de 300, la dureza Brinner, aquí la resistencia a la tracción es 100 kilos por milímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, con eso, ellos pueden saber de qué material se trata. Aquí dice transversal y longitudinal, se trata de acero laminado. Cuando se lamina, no es isotrópico el material que resulta de la laminación y tiene diferentes características en dirección longitudinal de la laminación y en dirección transversal. Entonces, dependiendo de cuál mida uno, pero entre medio pues, aproximadamente sabemos que debe estar entre 100, ¿no? Aquí si nos vamos hasta 300 hasta aquí, serían 105 por aquí y al otro lado serían 90 y tantos, ¿no? Y un medio de 100. Entonces quedamos aquí y ya nos dio las 8:30, entonces con esto estaríamos terminando y nos veríamos el viernes. ¿Está bien? Hola, ¿cuánta gente hay todavía? 28. Está bien, lo vemos Sí, el ingeniero. viernes. Listo. Nos vemos entonces el viernes. Disculpe, Inge, ¿dónde puede adquirir ese texto que usted explica en clase? El texto está en la fotocopiadora AAA, se llama. Que Ah, está y en- las tareas, o sea, las tareas usted solamente la dicta, no está en el texto, ¿no? las Las tareas tareas están en la plataforma. están en la plataforma, en Ah, los cuadernillos de la plataforma. Pero el texto está en la fotocopiadora AAA, que es la avenida Bush, al frente de la universidad, de la entrada del medio, ¿no? A los módulos, la universidad tiene 3 entradas, una que está cerca del segundo anillo, una que está más cerca del tercer anillo y una que está a la mitad, que es salida solo para peatones y que tiene un semáforo.
Tú cruzas el semáforo a la otra acera, andas unos 20 pasos a la izquierda y ahí está la fotocopiadora. Triple A y Ah, ok. por textos de tecnología mecánica. ¿Ya? Ellos son Ya, los que Inge, ven. gracias. Listo. Nos vemos entonces. Adiós. Chao a todos. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, Hasta chao. luego, ingeniero. No se va. Quiere decir que no estamos. No puedo salir porque hay una grabando.